Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal, les enviamos un saludo. Bien, pues hoy les compartimos el Evangelio de Juan del cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, y el Evangelio nos da un punto muy importante, la disposición de tanto de Jesús como la de el ciego dispuesto a que Jesús le sanara, y Jesús pronto también a responder a los deseos de toda aquella persona que desea conocerlo, que desea profundizar más en la vida de Jesús. Bien, yo creo que este es un buen mensaje para todos nosotros. Si tiene algún comentario, no olvide, ya que es muy importante que interactúe con nosotros y de esta manera podamos crecer juntos, ¿no? Al mismo tiempo, en tanto ustedes en casa como nosotros aquí podemos aportar un poco más de acuerdo a lo que ustedes comenten. Bien, pues muchísimas gracias, Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no, es él. No es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en el que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo. Ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante, ¿no? La lectura. Muy interesante. Muchos puntos de hablar, ¿no? Bien, yo tengo una observación acerca del ciego. Yo creo que hay tres preguntas que le hacen los fariseos que me llamaron la atención, ¿no? La primera y una de ellos que es importante, bueno, yo creo que todos los puntos son importantes, pero me llama la atención que en lugar de aceptar y ayudarlo, que ya había recuperado la vista, por el contrario lo rechazan, lo cuestionan acerca ponen como en duda lo que él está diciendo. Yo creo que en la primera vemos que le dicen que quién le ha puesto el lodo, ¿no? Y él le dice: bueno, fue un hombre. En la segunda, él reconoce a Jesús como un profeta. Y ya en la tercera, cuando lo han expulsado los fariseos, porque no acepta lo que él les está diciendo, ¿no? Él ya pregunta, ¿no?, que quién es el Señor. Entonces Jesús inmediatamente le da una respuesta y le dice:
con él mismo estás hablando, soy yo. Entonces él dice que se postra ante él, ¿no? Reconoce que él es el Hijo de Dios. Y yo creo que esa es como una parte que para mí creo que nos demuestra, ¿no? Que Jesús puede transformar la vida de una persona no simplemente en la sanación física, sino espiritual, volver la vista a los que no son capaces de ver, no necesariamente físicamente, sino espiritualmente, que no pueden ver más allá. Yo encuentro mucha similitud con el Evangelio de la semana pasada, en el sentido de que como Jesús, como que su prioridad, si lo podemos llamar así, aunque no es exactamente, es las personas, los más marginados, los que necesitan más, inclusive los que aparentemente la sociedad los margina. Jesús va con ellos, ¿no? Y los levanta. Y sobre todo la respuesta de estas personas al tener ese encuentro con Jesús, como la samaritana y en este caso el ciego, lo reconocen como profeta. Ese es el primer punto. Y el último, tiene lo que menciona Jesús, las dos situaciones: para los que dicen que ven, en realidad no ven, y los que no ven, vean. Yo creo que ahí tiene mucha relación con quitar desapegos, quitar maneras de pensar, porque para mí lo que viene a hacer es la persona se quiere quedar en su ignorancia y no quiere reconocer, a pesar de que están viendo el milagro, están viendo lo que está pasando, simplemente se hacen, prefieren ellos seguir con su tradición, con su manera de pensar, pero no aceptan ese cambio. Entonces yo creo que es la aplicación para nosotros, dejar cosas, porque como ya hemos escuchado, la ignorancia es el peor de los pecados. Bueno, yo que hayan visto estas partes aquí, cómo los fariseos querían justificar de dónde, qué fue lo que pasó, en una manera que no se supiera qué había pasado exactamente. Entonces, pero también ahí veo la importancia del ciego con Jesús, ese encuentro con Jesús. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, ese encuentro con Jesús. Porque qué grave es lo que estamos haciendo. Nosotros somos los que sabemos como ellos. Nosotros somos lo que hicimos nosotros, esta es la verdad. Y con Jesús es diferente. Cuando tenemos ese encuentro es aprender y aprender. Lógicamente ayudar también con nuestra experiencia como hemos hablado. Pero siempre para mí es muy importante estar aprendiendo cada día. Porque si te presentas como el que yo sé, como que lo que yo digo es la verdad, qué grave es para nosotros mismos. Creo que nos quedamos, no estamos aprendiendo. Y nos quedamos en un lugar donde ya estamos haciendo daño. A mí me gustó mucho porque el ciego reconoció a Jesús como profeta porque lo sanó, pero no lo miró. Y su disposición de él me gustó porque dejó que le pusiera el lodo y todo y no miraba, solamente sentía y no preguntó ni qué estabas haciendo ni nada, simplemente se dejó llevar por el deseo que él tenía de sanar quizá o de mirar, pero luego miró y reconoció, o sea, él no le importó lo que le decían, sino solamente escuchó lo que Jesús le dijo: ve y lávate. Y después de que todos no creían y lo corrieron, Jesús lo volvió a buscar. Lo que me gusta mucho es que Jesús nos busca cuando todavía no. Él nos quiere sanar y cuando todavía no estamos bien sanos, Él nos vuelve a buscar porque Él no es solamente un encuentro, sino es continuamente estar con Jesús para que nos siga sanando y nos siga guiando por reconocerlo, pues. Sí, a mí me gustó también, como decía Miguel, enlazarlo el Evangelio del domingo pasado, donde decía de la samaritana, como Jesús no juzgó
como decían ahí los fariseos, eres un pecado desde que naciste, eres pecado desde que naciste. Jesús no miró nada en él, solamente lo sanó porque él quería ser sanado. Pero no juzga a las personas, no le dice tú nada, solamente lo que la gente esté dispuesta a recibir. Bueno, la cosa es que hay muchos puntos importantes. En primer lugar, ¿no? Que le dijeron los fariseos, tú, desde naciste, estaba en pecado, ¿no? Porque ellos identifican la enfermedad con el pecado, ¿no? Así, pero no es cierto, ¿no? Porque en la enfermedad física, las cosas, defectos físicos de nosotros no están causados por el pecado, sino por nuestra certificación humana, el cuerpo físico. Entonces es así. ¿Ah? Pero un punto muy importante también, que mire, Jesucristo no le pidió a Jesucristo que sanara a la persona, pero cuando se compadeció, lo sanó. ¿Qué significa esto? Dios realmente nos ama. Ahora no sabemos pedirle, ¿no? Porque Él va a sanar a nosotros, justo. Pero también, como hemos hablado antes, solamente la persona que reconoce, que conoció a Jesucristo y reconoció quién era, solamente las personas que recibieron las palabras, tu fe te ha salvado. Entonces debían que hacer de referencia, ¿no? El Señor va a sanar cualquier persona que necesitaba, ¿no? O pedía que sanara. Hasta católicos, no católicos, hasta paganos. Porque Dios nos ama a todos nosotros. Pero lo más importante es la salvación, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora el sepulcro adoró a Jesucristo, reconoció a Jesucristo, aceptó a Jesucristo, así, ¿no? Entonces sanó espiritualmente también, ¿no? Sí. Ahora, el otro punto importante es esto. Hemos hablado la semana pasada en la homilía, ¿no? La verdad es en el espíritu y la verdad. Debemos enfocar en esto, muy importante. Porque cuando enfoquemos la espiritual, no podamos engañar a nosotros. Vamos a ver la verdad, ¿no? Porque cuando somos espirituales, vamos a ser transparentes. No podamos engañar a nosotros, no podamos engañar a otras personas, seremos como somos. ¿Ah? Por una persona espiritual es así. Entonces siempre reconoce la verdad, ¿no? Es una cosa que nos falta esto en la Iglesia Católica. Para nosotros, hasta que las personas que leen la Biblia, que hacen oraciones, devociones, peregrinaciones, son personas espirituales, pero en verdad están haciendo cosas físicas que nada que hacer con la espiritualidad. ¿No? Al contrario, ¿no? Espiritualidad de no hacer nada de física. Está en contacto con el Señor, ¿no? Espiritualmente. ¿No? Ahora en el cuerpo de oración, alaba, bendito sea el Señor, gritando. ¿No? Eso es para que se emocione la gente, ¿no? Pero la cosa es, realmente, los cantos en el grupo, las palabras que hacemos en la oración debe inspirarnos para que tengamos estar en contacto con el Señor mientras estamos escuchando. Pero gritando es una cosa, acto físico. Pues muchas veces no nos impida a tener contacto con el Señor. ¿Ah? Así. Entonces es la razón por qué en la Semana Santa, el Jueves Santo, decimos que no debemos que orar así o alabar al Señor durante la visita al Santísimo Jueves Santo. Debemos quedarnos quietos para que cada uno tenga esta relación con Dios.
no gritando, orando, así, no es para esto. Entonces, espiritual debemos que aclarar bien. Espiritual es no hacer cosas físicas y después interpretar como es una cosa espiritual, no. Espiritual es nuestro espíritu con el Señor. Si aprendamos esto, va a ser más comunicación entre nosotros y con el Señor. Si usemos las cosas físicas para comunicar con el Señor, quedaremos en el nivel humano. ¿Ah? Y muchas veces, ¿no?, en vez de comprender al Señor, nos tapa la mente. ¿Ah? Por ejemplo, un ejemplo muy importante es esto. Jesucristo, voy a hablar de enviares, este punto, está hablando ahora. Que en la misión de Cristo es, ¿no?, revelar a nosotros en la manera humana todas las buenas calidades del Señor, amor, misericordia y todo. ¿Cómo voy a expresar esto a nuestros hermanos humanos? ¿Ah? Este amor del Señor. Entonces, es principal, ¿ah?, pues, el trabajo de Cristo. Es mostrar a nosotros el amor del Señor en la manera humana para que podamos entender. Pero ¿qué pasa? En vez de entender el mensaje de Cristo, estamos enfocando en sufrimientos, enfocando en lo físico. Hasta que decimos, o sea, murió por nuestros pecados. En vez de pensar, murió por mi pecado, para que yo crea que es la manera, es el camino. No porque él decía que sufrir por mí, no. Pero en esa interpretación humana, él debe morir para nosotros. Pero cuando pensamos eso bien, Dios no quiere pagar nada para nos salve. Pero debe que responder a la gracia que nos ofrece. ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces, como que dijo en el fin de la lectura ahora, si estamos ciegos, ¿ah?, y reconocemos al Señor, ahora no estamos en pecado. Pero decimos que podemos ver, pero no queremos conocerlo espiritualmente, quedaremos en pecado. ¿Qué es pecado? Que nos impida a tener relación con Dios. Entonces, aunque dijeron que pueden ver, pero no hay relación con Dios, se quedaron en el pecado. Entonces, el Evangelio de hoy nos explica muchas cosas, ¿no? Pecado, relación espiritual, así. Y nos falta ese entendimiento, comprensión en la Iglesia Católica, ¿no? Cosas físicas, materiales, interpretamos como espiritualidad, que no es. Nos falta el espíritu cuando hacemos las cosas, ¿no? Nos impiden. Por ejemplo, un ejemplo que usted dio, ¿no?, que hay personas que durante la celebración, en vez de rezar al Señor, está aprendiendo veladores, así, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero para el espiritual. ¿Ah? Por ejemplo, rezando el rosario, cuando el novenario, ¿ah?, está pensando que está rezando Ave María, está haciendo otras cosas, ¿no? Pero está rezando, o es muy espiritual, porque está orando. Pero no es así, pero no hay contacto con el Señor. Recordamos que Jesucristo, antes de hacer una cosa antes, especialmente para una misión, buscaba un lugar solitario para que tendría esta comunicación con el Señor, afuera del ruido, afuera de la distracción espiritual, ¿no?, con el Señor. Es el ejemplo. Recordamos también que Jesucristo nos mostró cómo debemos vivir nuestra vida espiritual, teniendo esa relación personal como seres humanos con el Padre. Una de las cosas que hacía siempre es esto, una relación personal con Dios, ¿ah?, en una manera espiritual, sin ruido, sin distracciones, para que hiciera bien su trabajo. ¿No? Es espiritualidad, ¿ah?, que realmente no hacemos.
Las cosas que multiplicamos, las devociones más espirituales de la persona. ¿No? Más devociones, más espiritual. Pero no es cierto, porque le falta a la persona esta relación del espíritu al espíritu. Sí. Si dependemos de las cosas materiales, no es espiritualidad. Es quedársenos en el nivel humano, que nos impida que tengamos esta relación espiritual con Dios. Entonces, cuando mantengamos esta relación con Dios, nunca vamos a llegar a la verdad. Nunca. Pero, bueno, otro punto importante. Pero cuando ya la persona va a morir, a punto de morir, ahora está enfrente del nada. O Dios o nada. Probablemente en ese momento no va a haber nada en el futuro más que Dios que está con él, no con la persona. Entonces, cuando hace esto, experimenta la persona el cambio. Es la mayor parte de los que han muerto. Pero hay personas que han reconocido al Señor antes de llegar al punto de morir. Y hemos visto esto, ¿no? Sí. Que eran muy alegres hacia la familia, ¿no? sin desesperación, aunque está esperando el punto de salir de este mundo, con alegría, con paz y todo esto. Porque han conocido al Señor, no al punto de morir, sino antes. Al contrario, hay personas mayores que muy devotos al Señor, buenos católicos que dieron dinero, limosna y todo, activos en la iglesia, pero al punto de morir tenían miedo, porque reconocieron ellos que todo lo que hicieron no les sirvió para nada. Se quedó en la duda del miedo. Entonces todo lo que hicieron en nombre del Señor como católicos fieles no son cosas espirituales, porque nunca tuvieron ellos esta relación, experiencia con Dios. Hacer cosas no es tener relación personal. La relación espiritual con el Señor nos cambia. Y vamos a reconocer, más hay relación con el Señor, vamos a reconocer nuestra dependencia de Él. Y los que están haciendo cosas físicas, materiales, se sienten bendecidos y desprecian a los demás que no hacen lo que están haciendo. ¿No? ¿Sí? No es espiritualidad. Entonces dependemos en las cosas materiales, físicas. El resultado es lo contrario de esta relación espiritual con el Señor, que nos hace reconocer la verdad, nos hace humildes y nos hace reconocer que Dios es nuestro Dios. Entonces para mí el Evangelio realmente nos explica muchas cosas. Explica bien la relación con Dios. Sí. Así. Bueno, otros puntos, observaciones. Creo yo que es muy cierto que también dentro de la práctica en las familias, yo poco recuerdo que dentro de la familia, los mismos miembros de la familia o los encargados de la educación de los niños nos enseñaron de esta manera, ¿no? La importancia de tener esa cercanía con Jesús en un momento personal, en un momento de silencio, ¿no? Creo que yo tengo uso de razón, no lo escuché durante mi infancia, ni tampoco en mi adolescencia. Ya esto lo vine a escuchar ya apenas hace algunos años en el grupo, entonces yo creo que falta reconocer esa parte, como usted dice, ¿no? El ser espiritual no necesariamente es estar en oración constante, en grupos, de hacer cosas, sino también la importancia en
en esa relación personal, en el diálogo con Dios y que no sea como una costumbre, sino sea un estilo de vida, ¿no? Que se reconoce que es necesario para la relación entre Dios y nosotros, ¿no? Que nos inspire lo que queremos alcanzar, lo que podemos hacer, nos capacite, básicamente, podríamos decirlo. Pero más quiero retomar lo que usted mencionaba, padre, de Jesús, el ejemplo. Jesús, siempre que iba a hacer algo, se oraba, ¿no? Cualquier trabajo, misión que tenía, oraba previamente. Y a manera de testimonio, por ejemplo, el viernes, ya que tenemos el grupo de oración, y casi siempre en lo personal del trabajo, corriendo, me baño, me voy al grupo. Y este viernes pasado, antes de irme al grupo, me tomé 5 minutos para orar. Y fue un cambio totalmente, o sea, al llegar al grupo llegué diferente a otras, más enfocado, más, y solamente funciona, o sea, quiero decir que funciona eso, tomarse un tiempo, el necesario o el que podamos, pero un tiempo estar orando a Dios, y nuestra misión, cualquiera que sea, va a ser mucho mejor. Realmente es mi experiencia también, ¿no? Cuando, por ejemplo, el viernes el domingo pasado me quedaba atrás, ¿no? Solo, entonces orando siempre. Cuando tengo este tiempo, como durante la plática llega, ¿no? la palabra que viene del Señor, así, muy fácilmente, la explicación. Pero cuando hay distracciones, cuando me está hablando antes de la misa, no podía pensar de nada. ¿Ah? Realmente es muy importante. Buscaba a Jesucristo un lugar solitario, ¿ah? Aparte de los demás. ¿Ah? Muy importante porque este momento es para Él y para Dios solamente. Y nosotros no. Como parece que orar en la plaza, con toda la gente, con la audiencia, ¿no? Pero entonces, ya recibieron su recompensa. Y Dios escrito cuando quiero orar en su cuarto con el Señor, así, ¿no? Muy importante esto, nos falta esto, nos falta. Entonces deben que recordar también que la música nos ayuda mucho cuando Él nos disponga para que tengamos la relación con el Señor, porque la música nos ayuda realmente. Muy importante, muy importante. Muy importante. Bueno, es muy bueno, así. ¿Ustedes han experimentado esto? ¿No? Y un punto también voy a decir el viernes, diciendo a usted, ¿no? Jesucristo, Él conocía quién era, pero debe hacer el proceso como humano, de niñez, de bebé, hasta, ¿no? Poco a poco reconociendo realmente quién era. ¿Recuerda cuando le encontró en el templo? Sí. ¿Recuerda a su mamá dijo? Tengo que estar con mi papá, con el negocio de mi trabajo de mi papá, ¿no? Ajá. Así. Entonces María lo guardó en su mente, en lo que es el corazón, lo que dijo Jesucristo. Entonces estaba reconociendo a Jesucristo. Nosotros no tenemos nada, porque Jesucristo, su Espíritu, el Espíritu de Dios. Nosotros nos da el alma en el momento de concepción, en el seno de la madre. Nos da el alma, la imagen del Señor, pero no tenemos nada, su idea de Él, ¿no? Nada. Ahora miren, como es muy importante los primeros años, meses del bebé en el seno y afuera, porque esto va a formar realmente a la persona, la inteligencia de la persona, con la comprensión. Y cuando más también,
No sé si ustedes han experimentado esto cuando eran niños. ¿No estaban ustedes pensando en estas cosas? Porque Dios me creó, porque Dios es así. Sí, ¿No han pensado en esto cuando eran niños? sí. Y también cuando enseñaron cosas. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijeron estas cosas? ¿Ah? Mire, los niños tienen la mente, ¿no? Es como que está cuestionando. Porque queremos saber la verdad. Creados a la imagen del Señor, que significa tenemos la capacidad a llegar como Dios en amor, en pensamiento. Es muy importante que reconozcamos esto. Jesucristo ya sabía quién era, ¿no? Entonces la tentación también del demonio. Si tú eres el hijo de Dios, ¿no? Esta tentación, ¿no? Del enemigo. Ahora nos enseña que somos hijos de Dios, pero nos enseña también al contrario. Pecador, 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 cállate. Entonces, ¿cómo vamos a aconsejar? Cuando era niño, tengo este conflicto en mi mente. Porque me dicen esto, que el Señor me ama y después me amenaza con castigo. No podía entender esto, realmente, no podía entender. ¿No? Nos falta esta orientación en la Iglesia Católica. Nos falta. ¿No? Y peor, la autoridad para controlar a nosotros nos amenaza con castigo. Entonces, los católicos conocemos más al pecado, pero no tenemos ninguna idea del amor de Dios. Esa es la tragedia de manera que nos está criando la Iglesia. ¿Ah? Es la verdad, es la verdad. Bueno, entonces tenemos mucho que podamos aprender mucho, ¿no? Como dije, va a ser mi plática el viernes. Que más está relacionado también con el Evangelio del domingo. Está relacionando. Conociendo a nosotros, vamos a reconocer a Cristo. Entonces, ¿no? Bueno, hay otro punto. Bien, hermanos, ¿quieren agregar algo? ¿Una pregunta? El primo, ¿no? Primo. No, todo está bien. Todo gracias a Dios lo entiendo muy bien. El Evangelio, lo que nos explica, Padre. Estoy de acuerdo totalmente con eso, ¿verdad? Porque la formación que recibimos pues es como una perita en el zapato, ¿verdad? Que nos impide tener esa relación personal con Dios, ¿verdad? Pero pues es un proceso, ¿no? Yo gracias a Dios no batallé mucho tal vez por que de cierta manera puedo decir que ya tenía la disposición de conocer a Cristo. Entonces como que no entendía, pero yo quería entender. Y gracias a Dios no batallé nada. Porque, por ejemplo, el ciego, pues, él rápidamente reconoció quién era él. Porque, pues, contrario a los fariseos, ellos tenían ese velo por la tradición. Y el cieguito, pues no. Estaba inocente, creo, ¿verdad? Por eso es bien facilito que reconoce a Jesús. Es como una fotografía, ¿no? de los dos lados, ¿verdad? Por el otro lado, nosotros los católicos también estamos casi como los fariseos, por las tradiciones y costumbres. Y muchos de nosotros estamos como el cieguito. Gracias a Dios, pues no batallamos, ¿verdad? Para seguir en el camino. Por ejemplo, porque los fariseos, como mayor de nosotros, lo que hacemos nos justifica. No puedo aceptar conocer a Dios, no. Así. ¿No? Entonces, como hemos dicho, para el final de la vida, cuando el Señor o no, o nada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nosotros lo que hemos conocido físicamente no sirve para nada al final. Entonces, a ver qué llegó a mi mente don Eugenio, como cambió, ¿no? Antes, del día antes, y después, de día, diferente persona, ¿no?
He visto esto realmente, he visto. Al final, sí. Al final. Pero también al mismo tiempo hemos visto también personas que han tenido esa relación con Dios, ¿no? No tenía pendiente de nada cuando iba a morir, al contrario, ¿no? Muy calmado, así. Felices. Muy diferente, ¿no? Sí. Muy diferente. La seguridad, la seguridad. ¿No? Entonces, para las personas que han experimentado al Señor, la muerte, el punto de morir, es el punto de tener esa relación personal con el Señor. Se realizará lo que estaba pensando antes. Está anhelando esa relación, ahora va a llegar. Entonces no tenía miedo. En los que no han conocido al Señor, ¿qué va a pasar? ¿No? Hice todo esto, pero ahora no sirve porque le faltó, ¿no? Esta relación con Dios, no experimentaron ellos el amor del Señor realmente. Porque la experiencia de lo que están haciendo, ellos pensaron que es la experiencia con Dios. Pero cuando va a morir, eso no sirve. Porque lo que va a tener valor es la espiritual, la relación espiritual con el Señor. La verdad. Muy importante, espiritual, la verdad. ¿No? Si no somos espirituales, no vamos a conocer la verdad. Porque nos impide las cosas físicas. ¿No? Entonces no vamos a cambiar la manera de pensar. Es difícil a entender esto. Sí. ¿Ah? Porque realmente es mucho trabajo. No estamos acostumbrados a pensar sin nada físico enfrente. Necesitamos esto. ¿Ah? La iglesia, entonces, cuando la iglesia insiste en los sacramentos, estamos más pegados a las representación de la realidad, no a la realidad, los símbolos. ¿No? Estamos relacionados con el símbolo, no con la realidad. Esa es la tragedia, que no pueden entender la mayoría de los católicos. No es la culpa de ellos, es culpa de la iglesia. Entenderá. ¿No? Sí, aparte de que no se entiende, la mayoría de las personas están satisfechos el llegar hasta ahí y se queda en la parte física, no logra pasar a la parte espiritual, pero como el problema es de que hay cierta satisfacción de cumplí, llegué, hice, pero solamente lo que está representando el sacramento. Nunca es ese brinquito un poquito para la realidad que representa. Por ejemplo, el movimiento eucarístico, ¿no? Este movimiento eucarístico, renovar, pero que está más eso. Pero hacer más cosas no significa vamos a ser espirituales. Simplemente estamos multiplicando las actividades. ¿Ah? Que probablemente nos impidan más para que tengamos esa relación con el Señor, porque dependemos de lo que estamos haciendo, no lo que Dios hace. Mire, yo dependo de lo que puedo hacer, no reconozco que el Señor está haciendo por mí. Ingratos somos, ciegos e ingratos, ¿no? ¿Y cuándo vamos a reconocer este error? Para mí es un error grave. Bien, hermanos, pues esperemos que este video les sea de mucha ayuda. Recuerde que sus preguntas, sus comentarios son importantes. Gracias.